Tenemos una carrera en la cual el simple dura 4 años y abarca todo el proceso de creación de videojuegos. Obviamente esto es un problema y no es 100% cierto desde el punto de vista de que no puedes abarcar en profundidad todas estas disciplinas. Sí, en el anterior vídeo, técnicamente, dije que quería hacer una serie, año por año, de lo que es estudiar esta carrera, el doble grado de diseño y desarrollo de videojuegos con ingeniería en computadores. Y dije que el siguiente vídeo de segundo iba a estar en unas semanas. No lo he mirado, pero creo que ha pasado un año. La verdad es que ese vídeo lo ha visto gente. Y es como, oye, pues está bien. Así que, nada, voy a hacer el vídeo de segundo, aunque antes unas consideraciones. La primera, al ser un vídeo de segundo, en el de primero es donde ya he contado la mayor parte de consejos, advertencias, ese tipo de cosas, porque es como el de introducción, es el primer año, es el de introducción. Entonces, os recomiendo, si estáis pensando en estudiar esto, pues echarle un ojo también a ese vídeo, porque sobre todo al final del vídeo y durante entre medias con las asignaturas voy diciendo cosas que me parecen sobre más la carrera en general, ya que es el primer vídeo y era más a modo de introducción. Este vídeo no sé cuánto va a durar, pero me ha apuntado cosas. La idea es que no sea tan largo, no por mí o porque no tenga nada que contar, sino porque nos vamos a centrar en las asignaturas de segundo. Vamos a ello, vamos a empezar. Si alguien no se acuerda, aunque ya lo he dicho, estos vídeos son del doble grado de diseño y desarrollo de videojuegos con ingeniería de computadores en la Universidad de Juan Carlos, aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, este es el vídeo del segundo año, por lo que si este es el curso 21-22, yo hice segundo en el curso 2021. Y bueno, os podéis hacer una idea qué pasó en el curso 2021 y será uno de los motivos por lo que puede que este vídeo caduque antes de tiempo, y es el hecho de que fue todo el año online. Todo segundo me tocó, y bueno, a todo el mundo tocó pues dar todo el curso por Teams, todas las clases eran online. Y nada, puede que eso haga que este vídeo no sea lo más acercado a la realidad de hoy en día, pues en cuanto a cómo se da la clase, por ejemplo, pero en cuanto a contenido y profesores, si no ha cambiado mucho, pues sigue siendo algo bastante útil. Y pues nada, vamos a empezar con el primer semestre, en el cual hay 5 asignaturas, 3 son de videojuegos y 2 son de computadores. Vamos a ir primero con las de videojuegos. La primera es diseño digital 2D. Esta asignatura es peculiar junto con diseño 3D por el hecho de que la gente del grado de solo diseño y desarrollo de videojuegos las dan en primero. Al ser del doble, pues las han incluido para que las des en segundo, por lo que vas a clase con gente de primero de la carrera de videojuegos. Diseño digital 2D es, de cierta manera, yo diría que es una asignatura como para la gente que se le da bien, pues pueda empezar a hacer trabajos muy chulos sobre, pues eso, dibujo, ilustración, etcétera. Y para la gente que a lo mejor no estáis muy al día con todo el tema del 2D, véase por ejemplo Photoshop, pues es una asignatura para ponerte mínimamente al día y que a lo mejor no hagas nada espectacular, pero te puedas defender durante la carrera. ¿En qué consiste la asignatura? La asignatura tiene dos partes. La primera es básicamente Photoshop, para ponerte al día con Photoshop y que te puedas defender perfectamente a lo largo de la carrera. El trabajo consiste en hacer una carátula de un juego, y después la segunda parte de la asignatura consiste en aprender fundamentos de Adobe Animate, que básicamente es una herramienta de Adobe que era el antiguo Adobe Flash, y lo que se quiere aprender con esto es sobre todo fundamentos de animación 2D, por lo que sí hay un poco de teoría, pero eso es, una vez más, es una asignatura para ponerte al día con el 2D y para saber cómo funciona y poder defenderte durante la carrera. El segundo trabajo consistía en hacer un pequeño ciclo de caminado, una pequeña animación 2D. No tiene examen. Tenía dos profes, una profe era como la más titular y el otro profe pues estaba también ayudando, pero está bien para ponerte al día. Y si se te da bien todo lo que es el 2D, que hay gente con mucho talento en la carrera, pues es como podríamos decir, un primer espacio para trabajar lo que te gusta. Después tenemos la asignatura de informática gráfica. Creo que es la asignatura más clave del primer semestre de segundo y a la vez es la más dura. Informática gráfica, para ponernos en situación, es la continuación de modelado geométrico. Modelado geométrico era una asignatura de primero, en la cual pues te daban las bases de mates para poder programar gráficos. Pues informática gráfica ya da por hecho todo eso, lo vas a tener que saber prácticamente como la Biblia, y entras ya a programar básicamente vas a trabajar con OpenGL y es básicamente programar gráficos, y va de eso. Es una asignatura con mucho temario,
Es una asignatura muy extensa, muy densa y aún así es una mera introducción, son fundamentos. Y es una asignatura que a la gente se le suele hacer dura, pero no significa que no se vaya a sacar. La gente la acaba sacando perfectamente. Tenía, si no recuerdo mal, los exámenes finales, que era un examen de teoría y un examen de práctica. La parte interesante eran las prácticas, los trabajos per se, que era pues poco a poco ir iniciándote en el cauce gráfico. La asignatura va de cauce gráfico, que bueno, igual si ahora lo estás viendo no entiendes muy bien cómo es esto, pero básicamente es todo el proceso al más bajo nivel, es decir, no cuentas con Unity, no cuentas con Unreal, es básicamente tú programando, usando OpenGL, es ir pasando por todos los pasos hasta que tienes, pues eso, un modelado y lo consigues transformar en vídeo, en algo interactivo. Básicamente, ¿sabes? Te doy los huevos. Es eso, es programar gráficos al más bajo nivel. Obviamente son fundamentos, programaréis luces, una cámara que se mueve, meterás un cubo que gira, podrás meter niebla, podrás meter diferentes texturas, que igual después trabajas en Unity o trabajas en Unreal, pero es eso, es contar que no tenemos nada, es programar un motor, los inicios de un motor. ¿Qué pasa? Que es una introducción, esto es muy extenso. El libro que siempre recomiendan, aprende a hablar, es el Real Time Rendering. Hay muchísimo sobre esto y empiezas con unos fundamentos y es básicamente aprender cómo funciona shaders, cauce gráfico, etc. Me resultó una asignatura muy interesante, muy instructiva. Yo lo que os recomendaría es entender bien la teoría, hacer el esfuerzo de poneros delante del PDF y entenderlo, hacer el esfuerzo eso de entenderlo, y eso incluye leer el código, entender el código y después entrar a programar y a practicar con un de saber lo que estás haciendo, intentando entender lo que haces. Desde el punto de vista conceptual, de bueno, pues ahora toca esto, intentar hilar una sucesión lógica de pasos para llegar a lo que queréis hacer en la práctica. Y así poco a poco iréis conformando una base que os ayudará y no será el programar por programar y el practicar por practicar. El profe es el mismo profe de modelado geométrico, lo cual en general está bien. Es un profe que hace bien su trabajo, por lo que si no sale, a acribillarle a tutorías. De hecho, él puso bastante hincapié en, oye, nadie me pide tutorías, pues eso. Después tenemos la última asignatura de videojuegos como tal de este semestre, que es estadística, asignatura pues por la que tiene que pasar todo el mundo. Es la continuación de probabilidad de estadística de segundo bachillerato de ciencias. En sociales no sé cómo va. No es una asignatura complicada, todo el mundo la suele sacar. Es cierto que hay temario, pero también yo, por ejemplo, era de esos que se lo estudiaba 3 días antes, me metía la chiquita paliza 3 días antes y lo conseguía sacar. Igual las clases suelen ser más pesadas porque es un tema que no le suele hacer tilín a la gente. Las profes están a vuestro servicio, las podéis acribillar a dudas. Vale, ahora pasamos a las dos de computadores. La primera es organización de computadores. Creo que lo mencioné en el primer vídeo, pero en el término de ingeniería de computadores siempre te dicen que hay como una línea de asignaturas core, que son tecnología de computadores y estructura de computadores, que se dieron en primero. Hablamos de ellas en el anterior vídeo. Pues ahora la siguiente es organización de computadores. Organización de computadores consiste, una vez más, subes de nivel. Y no diría que es una asignatura súper específica en lo suyo. Yo creo que es más, lo ve todo como de una forma más general. Y básicamente lo que se centra, por lo menos en mi caso, se centra en aprender cómo funciona la memoria de un computador, las memorias. Igual que la estructura de computadores se dio se dio tal cómo funciona una CPU, pues aquí toca la memoria y los periféricos. El profe en general, bien. Las prácticas no tenían mucho problema, eran más prácticas de PDF, de básicamente hacer una memoria de algo. La asignatura se suele complicar en el tema ejercicios y exámenes. La asignatura en general se da bien, yo creo que más o menos la gente se enteró de que iba el tema. La complicación venía en los ejercicios, que era pues algo bastante más complicado. Dicho esto, pasamos a la última asignatura del semestre y de computadores, que es programación orientada a objetos. Esta asignatura, si estás en el doble, podríamos decir que funciona como una continuación de programación visual en primero, que era básicamente la primera asignatura de programación, pero de videojuegos. Aquí estamos en computadores. ¿Qué pasa con esto? Vale, se da en Java como en programación visual. Pero ¿qué pasa? Que es de computadores y en computadores todavía no han dado Java a estas alturas. Entonces, ¿qué pasa? Que es una asignatura que los del doble contáis con una pequeña ventaja. Y es que el primer mes es introducción a Java, otra vez. ¿Qué pasa? Que los del doble, como ya habéis dado Java, lo que te cuentan en el primer mes, mes y medio, te suena. También es algo que has tocado en estructura de datos. Entonces, esta asignatura también ayuda a entender todo eso que a lo mejor se te quedó colgado en estructura de datos. Porque
estructura de datos, tú atiendes, vas y se te quedan como pequeños flashbacks. Entonces vienes a esta asignatura que tiene un profe que la verdad es que enseña guay y todo hace como clic. Ese fue mi camino, estructura de datos. Me enteré de poco, pero me enteré de cosas o cosas en el aire sobre la programación orientada a objetos. Y claro, vino este señor, me lo explicó y ya fue como la puta madre. Entonces eso bien, los del doble vais a empezar con calma esta asignatura, pero después ya se complica y profundiza lo suyo. Es una asignatura muy práctica, de muy manda ejercicios, muy manda prácticas, entonces intentar ir al día. Hay una práctica, que es como una práctica más grande, que es básicamente de lo que ves en clase, pero algo más gigante y para hacer en grupo. Lo que sí hubo un poco de problema fue el examen, que no fue el examen más fácil del mundo. Me muero. Los profes bien, de hecho son dos profes, uno que es el más titular, una vez más, en la universidad esto acostumbra, y un segundo profe que es el de apoyo. Y el primer profe, pues en general bien, es un señor amable, es un señor que dentro de lo que fue dar la clase online, lo intentó hacer de la forma más amena, pues eso, mandando muchos ejercicios y participáramos mucho, lo cual está bien. Esto ha sido el primer semestre, en general es un primer semestre, yo creo que 5 asignaturas en general potentes. Pues eso, hay que trabajar, hay que intentar sacarlo, llegas con la lengua fuera al último examen. Así que nada, vamos a pasar al segundo semestre del doble, de segundo año, que este semestre ya se complicaron más las cosas. Esto de hablar del tirón me mata. Segundo semestre hay 6 asignaturas. Este año en general hay más créditos de lo normal. Claro, es que también hay un tema, y no me lo he apuntado, idioma moderno. Hablaremos aparte de idioma moderno. Hay 3 de videojuegos y 3 de computadores. Aquí ya hay más problemas. Una vez más, siguió siendo todo online, a pesar de las situaciones que se dieran. Vamos a empezar primero con la de videojuegos. La primera es proceso de desarrollo de videojuegos. A ver, esta asignatura hubo polémica. Es raro porque hay 2 profes. Mentira, hay 3, pero hay 2. Me explico. Hay 2 profes. Una en teoría es como la más titular, pero el otro también tiene como su protagonismo. Es decir, cada uno da una parte de la asignatura y después hay una tercera profe de apoyo que no hizo, en plan, no hizo falta. Y pues nada, esta asignatura va más de explicarte, pues una vez más, proceso de desarrollo de videojuegos, pero desde el punto de vista de metodologías ágiles. No hace falta que entendáis esto ahora. Las metodologías ágiles, pues es cierto, son una realidad, se usan en la industria del videojuego. La idea al final es que mediante varias entregas vayas y acabes realizando finalmente un videojuego. Un pequeño videojuego. ¿Cuál es el problema con esto? Que si llegas el primer día y dices que la gente tiene que hacer un videojuego, solo has pasado por primero, no te han enseñado Unity, no te han enseñado ningún motor como tal, te enseñan un Game Maker, entre comillas. Ya, creo que hablamos de eso en el primer que no le enseñaron Game Maker. Y te dicen, tienes que hacer un videojuego. Vale, ¿vais a dar Unity? No, ya sabéis programar. Literalmente la respuesta fue, ya sabéis programar. Entonces, pues no haces nada, básicamente. Es la asignatura de ponerte al día con Unity. Si quieres sobrevivir, hay que ponerse al día con algún motor. Se hace en grupo. Los grupos no los eliges tú, es cierto. Pero eso es coger y hacer piña como sea. Pero la realidad es que al final hay que entregar algo. Hay que entregar algo más allá de la documentación y tal sobre el desarrollo del juego. Hay que entregar un Excel, hay que entregar un ejecutable que se mueva y haga cosas. Este para mí fue mi asignatura de ponerse al día con Unity. Aprender Unity por su cuenta, lo cual manda huevos en una carrera de videojuegos que estés en segundo, te manden a hacer un videojuego y no te enseñen Unity. Yo lo que me refiero es que esta asignatura ha sido una oportunidad perdida. Podría haber sido una oportunidad en cuanto a eso. Enseñas metodologías ágiles, lo que tú quieras, pero enseñas Unity y enseñas cómo funciona trabajar en un videojuego de una forma más real. Porque aquí la asignatura se basaba en un día venía cierto profesor con el cual hubo polémica y te da su charla TED. Te da, el señor al parecer controla mucho de esto, te da su charla TED. Una charla, cierta actitud regular que hace que la clase fuera bastante incómoda, pero eso, un profesor poco accesible, un profesor con cierto aire y cierta actitud que no ayuda. Y la otra parte era pues era como una clase para trabajar en el propio juego. Pero ¿qué pasa? Te tienes que poner el día con Unity, entonces tampoco desarrollas tanto el juego, tienes que aprender un poco y poco a poco vas como puedes. Básicamente el equipo va como puede. Es cierto que pueden salir cosas muy chulas, de hecho salieron cosas muy chulas, pero más por el trabajo de uno mismo. Es un desarrollo de asignatura bastante regulero y poco pensado. Necesitas saber Unity. ¿Por qué no se incluye en la carrera? No hay ninguna asignatura como tal hasta este punto. Y si llega la asignatura, llega algo tarde. Además, semanalmente te mandaban a hacer una presentación con tu grupo de lo que hubiera dado el señor ese día para la semana siguiente. Presentaciones semanales. En ocasiones no una, sino 2. Y eso suma trabajo. Entonces,
todo se va apelotonando y es una montaña de trabajo absurda en muchas ocasiones, porque ya estás con otra cosa. En el propio desarrollo del videojuego te obligan a implementar estas metodologías que te están enseñando. De hecho, la presentación no la presentáis todos, la presenta un grupo al azar. No termino de ver la gracia. No se suspende la asignatura, hay un examen teórico al final, que es un tipo test de te la juegas tal, creo que había nota mínima y este es el mayor impedimento, pero no es una asignatura que la gente suele suspender, porque no son duros en cuanto a suspenderte. Entonces al final se queda una asignatura bastante y con momentos incómodos con ciertos profesores. Vaya chapa con PDV. Pasamos a la siguiente de videojuegos, introducción a los métodos matemáticos numéricos. Esta de videojuegos. ¿Qué pasa en videojuegos? Que no hay cálculo, no hay lógica. Bueno, lógica sí, hay mate discreta, pero a lo mejor no hay una potente base matemática como el resto de ingenierías, porque aunque no sea una ingeniería, en muchas cosas sí se centra como una ingeniería, por ejemplo las programaciones. Entonces esta asignatura llega en segundo y es como un poco el momento de... es el coche escoba en cuanto a las mates. Es una continuación de mates de bachillerato, pero llega muy lejos. Llega muy lejos. ¿Qué pasa con esta asignatura? Pues esta asignatura suele haber problemas. Suele haber problemas en cuanto a que es dura. Es dura, son muchas mates. Las clases, por lo menos en online, se hicieron bastante pesadas porque no era una dinámica a la que estuviéramos acostumbrados. Porque se da muy desde el punto de vista de gente que da mates. No las intentan acercar tanto. Los profesores ponen bastante de su parte. Todo es dicho, pero a lo mejor no hay una dinámica. Pero a mí me pasó que no tuve una dinámica muy tal con los profes. Pero se les valora el trabajo porque lo intentaron acercar. Es cierto. Pero te dan unos apuntes, te dan unos ejercicios, te dan unas pruebas que no son muy accesibles. Te dan un código porque aprendes MATLAB también. No es muy accesible. Necesitas, o yo creo que necesitas un poco de trabajo previo en cuanto a entender cómo se estudian mates. ¿Y qué pasa? Que en videojuegos no has tenido ese trabajo. En general no has tenido ese trabajo. Entonces, claro, al principio bien porque son continuación de mates de bachillerato, pero poco a poco se vuelve una bola bastante grande. Lo dicho, es una asignatura que se hace dura. A mí personalmente se me hizo muy dura. Muy dura. Hay bastantes trabajos, hay bastantes pruebas entre medias. O sea, intentan como dividir mucho la asignatura. Aunque haya muchas entregas, es cierto que intentan dividírtelo para que las notas mínimas son bajas. Los profesores quieren que apruebes. Y al final la gente, pues como todo, acaba aprobando. Pero es cierto que el desarrollo es duro. Es duro porque es un pedazo mazacote. Que es poco accesible el contenido en cuanto a cómo se enseña y cómo están los apuntes, porque son textos muy poco accesibles. Me refiero a que es complicado de entender, o a mí se me hizo complicado de entender y soy retrasado perdido, también puede ser. Es durilla. Los profesores también se les puede escribir a dudas. No son poco accesibles, pero es cierto que a lo mejor en el de dar clase, pues cuesta que haya cierta sinergia entre alumno y profesor. Joder. La siguiente asignatura. La última de videojuegos de este semestre, diseño digital 3D. Bueno, pues esta es la asignatura que también se da en primero en el grado de solo videojuegos, pero en el doble se da en segundo. Diseño 3D es una de esas asignaturas potentes de videojuegos y es básicamente te quiere enseñar a modelar, texturizar, que esto es más fundamentos. En general todos son fundamentos, pero es modelar, texturizar e iluminar. Para empezar a modelar y que no se haga muy duro de primeras, empiezan con SketchUp, que es un programa de modelado y sobre todo si no tengo mal entendido se usa más en cosas de arquitectura y demás. Y claro, es bastante más accesible, lo que pasa es que es un poquillo chapuza y hay gente que intenta hacer fuerza como para no empezar en SketchUp, sino empezar en el otro programa que es el fuerte, el que se usa, que es 3D Studio Max. De hecho, hay como polémica porque no siempre la gente está convencida de dar 3D Studio Max, prefiere a lo mejor Maya o Blender, pero al final esta es una asignatura más de pues principios de modelado, entender cómo funcionan polígonos editables, modificadores, cómo es el flujo de trabajo. Entonces, si sacas de aquí una base potente, el salto a Maya o Blender, aunque es cierto que cada programa tiene sus peculiaridades, a lo mejor no es lo más duro del mundo. Será duro, porque al final se aprende otro programa, obviamente, pero por lo menos la base teórica la tienes. Hay dos trabajos principales, no hay examen y hay dos trabajos. Uno es hacer un escenario, que eso consiste en modelarlo, empezando en SketchUp, pasando a 3D Max, modelarlo, texturizarlo y iluminarlo y hacer renders en el propio 3ds Max. Texturizar es sobre todo mucho fundamento. De hecho, yo creo que se da mejor la teoría de texturizar en otras asignaturas, como a lo mejor informática gráfica, por ejemplo. Y es un texturizado que el del escenario no se hacen UVs, los mapas de UV. Entonces es un texturizado bastante plano, pero se pueden hacer cosas muy chulas porque hay posibilidades. Pero eso es como más una introducción al texturizado. Eso significa que no vais a usar no te van a enseñar como tal Substance o Moodbox, aunque animan a que lo aprendas, pero claro, no lo vas a dar como tal, y si el calendario aprieta, pues tampoco hay mucho tiempo. El segundo trabajo es un personaje. Hay que modelar un personaje y hay que texturizarlo. Aquí sí se usan las UVs y a mí esa parte se me hizo muy dura, para qué mentir. Pero eso es una asignatura muy potente en cuanto a que hay muchas cosas, hay mucho terreno.
y cuando acabas todavía no sabes nada, queda mucho. O sea, los profes en general bien, de hecho el profe de apoyo es el mismo de diseño 2D. Y bueno, pues en general bien. Es verdad que hacerlo online, pues a ver, es más duro y esto significa que necesitaréis un portátil, si lo queréis en local, pues un mínimo. No la cosa más espectacular del mundo, de hecho mi portátil no es nada espectacular, pero funciona para modelado y demás. Y tiene una 1050, por ejemplo, en cuanto a 1050 y 8 de RAM, no tiene mucho más. Aún así lo que dijimos en el primer vídeo es que está el portal MyApps, que la verdad es que lo han ido mejorando, ya no se cae cada 2x3. ¿Se cae? Sí. No es lo más cómodo del mundo, también es verdad, pero se puede trabajar. De hecho hay mucha gente que lo usa. Es de esas asignaturas que los trabajos son duros y el calendario aprieta, pero en general yo creo que la gente, si más o menos te gusta, como primer contacto está bien. El tema es que es eso, es un primer contacto y no hay una continuación después. Si quieres dedicarte a esto, como dijimos en otro vídeo, tienes que poner de tu parte después. Y eso es importante las ganas que le echas. Después, las 3 de computadores. Sistemas operativos, a mí personalmente fue la asignatura más dura del año. Y de las asignaturas más duras que he tenido en la carrera. El profe titular era un poco chungo, en cuanto a que se hacía online, la presentación, siempre la recordaré como una de las presentaciones que más fue a cagar. El señor fue a cagar, entras en el Teams y ves que hay 100 alumnos matriculados. Es duro sistemas operativos. De hecho, creo que en otras carreras también se suele hacer duros sistemas operativos. O sea, es una de esas asignaturas. ¿Qué damos en sistemas operativos? Pues básicamente Bash, Linux. O sea, por lo típico, empezar a tocar sobre todo teoría. Hay mucha teoría, hay muchísima teoría sobre sistemas operativos. Y más en la práctica, pues eso, vas, la terminal, te mandan programar una pequeña minicell. Es dura, es muy dura. Los trabajos, a lo mejor el primer trabajo se te hace de más duro porque es la primera vez que tocas. Pero la verdad es que el primer trabajo comparado con el segundo se queda en nada. El segundo trabajo es duro. Son 3 profes, lo cual es raro una vez más. Porque vale, 2 está bien, pero 3, raro. El primer profe es como un poco el titular. Y es el chungo, es el poli malo. Las cosas como son, es el poli malo. Esta asignatura, al ser muchas veces teoría, y básicamente con la presentación dar teoría online, se hacía soporífera, insufrible. Y además, horario de tarde, se hace dura. Pero bueno, el primer profe, poli malo. Duro, da caña. Después no es lo más accesible del mundo. Después hay otros 2 profes. El primero es el que da Bash, que es un señor pues más abierto, más tal, profe estándar, supongo que es una universidad, está bien. Y después está el último profe, que es el que suele dar toda la parte de procesos e hilos en teoría, y es el que había que hacer la defensa de la segunda práctica. Ese señor es un amor, ese señor, menos mal que dio esa parte porque era la parte más chunga de la asignatura, y es un señor muy accesible, en plan, un amor de señor. Muy bien ese profe. Eso es lo que yo creo que hay que remarcar, que es una asignatura dura, es esa asignatura. Pero bueno, yo qué sé, también se aprueba, aunque haya asuste que veas a 100 personas o que antes del día de examen el profe diga algo del estilo: bueno, nos vemos en el examen a los que vayáis, si no al resto ya os veo en junio, antes del examen final, pues hombre. Y la última asignatura como tal que cursé del segundo semestre, arquitectura de computadores, que es la continuación de organización de computadores y compañía. Pues en cuanto a teoría ya sean más los juguetitos, ya sean más, pues una vez más, ya arquitecturas más compactas, procesadores escalares y demás. Es una asignatura con un temario pues bastante extenso, pero es cierto que el profesor es muy bueno. El profesor que yo tuve es muy bueno, ayuda mucho. Las clases las intenta hacer amenas, para ser clases que muchas veces, una vez más, computadores es teoría. También tiene ejercicios obviamente, pero muchas veces también es teoría y es soltar la chapa. Pues el señor lo intentaba hacer muy amable, daba apuntes, aparte daba resúmenes de los apuntes, aparte daba ejercicios resueltos, prácticas resueltas. Después ponía autoevaluaciones para que del tipo test, porque el examen tenía parte tipo test y parte de ejercicio. Da mucho material para que, aunque tú no fueras a clase, que os recomiendo ir a clase con este señor porque explica muy bien, para poder prepararte tú tranquilamente. O sea, increíble. Este señor puso mucho de su parte para que la gente lo sacara. Esto no quita, es una asignatura de computadores y necesite su trabajo, porque hay que echarle horas también. Es una de esas asignaturas potentes. Pero este profesor, las cosas como son, nos hizo la vida más fácil, nos hizo la vida mucho más amena con arquitectura y que no fuera tan doloroso. Idioma moderno. ¿Qué pasa con idioma moderno? Idioma moderno es básicamente, si no me equivoco, es anual. ¿Qué pasa con idioma moderno? Yo no cursé idioma moderno como tal. No cursé idioma moderno porque hice una cosa que suele hacer gente que pueda hacerlo, que es básicamente lo convalido con un título que ya tengo de inglés. En mi caso fue un título de Cambridge. Básicamente hay un proceso en la universidad con el cual, si tienes un título de los que reconocen, yo conozco Cambridge y Trinity, pero hay más títulos. No tienen por qué ser de inglés, pueden ser de otros idiomas. Puedes iniciar un trámite con el cual la universidad te lo reconoce y te pone una nota en idioma moderno acorde a ese nivel de inglés que has acreditado. El proceso no es de los procesos más chungos que he hecho en la universidad, la verdad, eso, las cosas como son, pero
hay que tener paciencia porque no van lo más rápido del mundo y muchas veces, pues eso, a lo mejor te matriculas de la asignatura y ya la has pagado, tienes que, una vez te la hayan convalidado, tienes que solicitar el reembolso, pero el reembolso incluye que has tenido que pagar unas tasas de administración, las cuales muchas veces la administración eres tú, en general, porque eres tú el que tiene que adjuntar todo y básicamente ellos solo tienen que ver, mira, está el diploma. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, al final con la tontería, aunque la convalides, igual pagas 3/4 de la asignatura. Entonces es un poco, pues bueno, me habéis soplado dinero por no hacer una asignatura. Os recomiendo convalidarla porque la quitáis. En cuanto a lo que es dar la clase, no lo sé, no puedo informar. No puedo informar porque no sé cómo funciona. Sé que hay varios idiomas, inglés, francés, no sé si alemán e italiano. Es una asignatura común a todas las carreras, por lo menos de Andrés Juan Carlos. Y hay que pasar por ella de una manera u otra. Os recomiendo convalidarla aunque tengáis un título pequeño. Igual tenéis un título no muy avanzado que sacasteis en X momento. Si no queréis pasar por esto, probar porque igual os lo reconocen, aunque ponga una nota más baja, pero yo qué sé. No sé, ahí está la opción. Y esto es un poco todo el comentario que quería yo hacer de segundo. Una vez más, en cuanto a esto, no tengáis en cuenta mucho, no he hablado mucho de cómo se dan las clases en general porque era online y seguramente la película haya cambiado. He querido hablar más del contenido, de cómo funciona y un poco de advertiros de, en general, lo que a mí me pareció. Pero eso, una vez más, como te dije antes del vídeo, tomadlo como una opinión, no es una realidad absoluta. Os animo a participar en cosas de la universidad, os animo a repasar, ver lo que había en el último vídeo porque incluía muchas cosas de consejos, de plataformas de ayuda, de los típicos tips que se da para que te hagan la vida más fácil o que a mí me hubiera gustado que me dieran. Entonces, eso. Este año ya se nota un poco más lo específico. Quiero decir, está diseño 3D, por ejemplo, en videojuegos o informática gráfica. Y en computadores, pues tienes la programación, tienes organización de computadores o tienes arquitectura o sistemas operativos. Ya se nota un poco más ese salto a ya estoy haciendo algo más de videojuegos y computadores. En general, en el doble es un año más duro. Es un año más duro porque hay más créditos que sacar, hay más asignaturas y el calendario, una vez más, el calendario aprieta. El calendario no perdona. No tengáis miedo a quemar una convocatoria y tener que ir en junio, porque al final todos vamos a pasar por eso. No tengáis miedo por no sacarlo a la primera e ir a la recu. La recu asusta, las cosas como son. Entonces, a nadie le hace mucha gracia pagar el doble por lo mismo, por algo que encima ya has dado. Así que nada, pensar que ya mandáis vosotros, básicamente, mandáis vosotros. Y eso es importante, que lo tengáis en cuenta. Tomar las decisiones que os vengan mejor, sin hacer daño a los demás, lo típico. Hacer lo que creáis conveniente para intentar sacarlo lo mejor que podáis y aún así disfrutad también de la vida, de las cosas. Que, oye, segundo, aunque sea duro, estás justo en la media, estás, pues eso, ya metido de lleno a la universidad. Ve a eventos, ve a charlas. Eso, intenta ampliar un poco más lo que haya. Lo típico de experiencia universitaria, pues bueno, ya que sí es presencial, porque ese año, pues bueno, estuvimos todos encerrados, solo íbamos a hacer los exámenes, pues intentar expandir. Mira, si un día pues os pasáis un pelín más, pues ya está, yo qué sé, mientras no hagáis daño a nadie, ni a vosotros mismos, pues todo irá bien. Eso, informaros, intentar tirar más allá la barrera, por ejemplo en videojuegos, intentar ir por vuestra cuenta más allá porque es lo que os va a formar más específicamente. Y nada, armarse de paciencia, ánimo, porque lo podéis sacar. Menudo vídeo más largo, menudos cortes le voy a meter también bien chulos. Si hay dudas, los comentarios están ahí. Una vez más, recomiendo mucho el primer vídeo porque es donde está todo más introductorio. Y pues nada, nos vemos en el siguiente cuando acabe el tercero. Así que nada, gente, un saludo y hasta la próxima. Chao.